Está claramente escrito en la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Solamente podemos salvarnos por creer en el nombre del Señor Jesús, pero vosotros hacéis que la gente cree en Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, no solo habéis creído en el Señor durante años, sino que también sois importantes compañeros de la Iglesia. Deberíais tener discernimiento. Sí. De ninguna manera podéis creer en lo que dicen. Eso. Hermanos y hermanas, solo el Señor Jesús es nuestro Salvador. El único camino de vida eterna es ampararse en el nombre del Hijo unigénito de Dios Jesús. Este es el fundamento de nuestra fe, y nadie lo puede cambiar. Hermanos y hermanas, la hermana Wang nos pidió de manera especial que viniéramos pensando en vuestras vidas. Tenéis que adquirir discernimiento. Sí, debemos oírlos y ya veremos. Es cierto. Hermanos y hermanas, defended el nombre del Señor en todo momento y lugar. La hermana Wang debe de tener sus motivos para decir esto. Sí, Seguro que debemos sí. oírlos y ya veremos. Así es. Sigamos escuchando y lo tendremos más claro. Hermana Wang, lo que dices es cierto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A lo largo de los 2000 años desde que el Señor Jesús resucitó, todo el mundo se ha amparado en su nombre para recibir su redención. De eso no hay duda. Pero en Isaías 43, 10, 11 también está escrito que antes de mí no hubo Dios formado, ni lo habrá después de mí. Yo, incluso yo, soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Y en Éxodo 3:15 se dice, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Aquí Dios le dice claramente a la gente que únicamente Jehová es el Salvador, y el nombre de Dios, el cual es eterno. Pero cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, ¿por qué todos lo llamaban el Salvador y ya no oraban a Jehová Dios? ¿Abandonaron el nombre de Jehová y aceptaron al Señor Jesús como su Salvador? ¿Se puede decir que traicionaron a Jehová por ello? Es cierto, ¿por qué no he reparado nunca en eso? Exacto. En un sitio se dice que el nombre de Jehová es eterno y en otro que no hay otro nombre sino el del Señor Jesús. ¿Esto qué es en realidad? Hermanos y hermanas, sacan las cosas fuera de contexto y tergiversan la Biblia. El nombre de Jesús jamás puede cambiar, es imposible. No podemos estar equivocados por defender el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, las Escrituras nos dicen claramente que Jehová es el nombre de Dios para siempre, de generación en generación. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, ya no se hablaba del nombre de Jehová. Y todo el mundo santificaba el nombre de Jesús. De forma superficial, las palabras de Dios parecen contradictorias, pero en realidad no lo son. Cuando Dios dijo de generación en generación y para siempre, se refería a su obra de aquella era. En aquella era el nombre de Dios no cambió, hasta que Dios dio por finalizada su obra. Y de ese modo todos los que siguieron a Dios en aquella era defendieron su nombre. Era la única forma de recibir la obra del Espíritu Santo, vivir bajo su cuidado y protegido por Dios. Lo contrario, habría sido una gran rebelión y una traición a Dios. Pero cuando Dios inicia una nueva obra, entonces también cambia de nombre. Y entonces la gente solo puede recibir su aprobación si acepta y ora en su nuevo nombre. Si no, Él les apartará de su lado. Eso quiere decir que el nombre de Dios no es eternamente inmutable, sino que va cambiando constantemente a medida que cambian su obra y cambian las eras. Cuando Dios comienza a obrar con un nuevo nombre y la gente acepta este nuevo nombre, eso no es traicionarlo, sino que es ir al compás de su obra. Si la gente reniega de su nuevo nombre, entonces traiciona a Dios. En la era de la ley, Dios se llamaba Jehová, y todo el mundo defendía dicho nombre. Aunque la era de la ley duró miles de años, en ese tiempo, nadie fue capaz de abandonar el nombre de Jehová. Pero cuando vino el Señor Jesús a realizar su obra, el nombre de Dios cambió al de Jesús. Desde entonces, todos aquellos que aceptaron al Señor Jesús como Salvador, tales como Pedro y Mateo, recibieron la aprobación de Dios. Mientras que aquellos que, como los fariseos, defendían el nombre de Jehová,
y renegaban del Señor Jesús eran traidores a Dios y Él los rechazó. De igual modo, en los últimos días, Dios ha venido y comenzado una nueva era de su obra, con lo que ha cambiado de nombre. En la actualidad, solo quienes aceptan el nombre de Dios Todopoderoso son leales a Dios. Si rechazan el nombre de Dios Todopoderoso, también serán unos traidores a Dios, excluidos por Él. Lo que afirmas no está en consonancia con la Biblia. El Señor Jesús exhortó claramente a la humanidad. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cierto. Con eso se demuestra que cuando vuelva el Señor, no cambiará de nombre. Amén. Lo único correcto es defender el nombre de Jesús. Amén. Lo que afirmáis es totalmente contrario a la Biblia. Sí. Si no aceptamos el nombre de Jesús, el Señor no nos aceptará cuando regrese. Lo dijo el Señor Jesús. ¿De verdad os atrevéis a negarlo? No. Hermanos y hermanas, no podemos confiar en nadie que nos haga rechazar el nombre de Jesús y aceptar otro nombre. Amén. La hermana Juan entiende bien la Biblia. Así es. Por eso debemos creer en el nombre del Señor en todo momento. El nombre de Dios de ninguna manera puede cambiar. Puede pasar de llamarse Jehová a llamarse Jesús. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos ha dicho con claridad que si no lo aceptamos, tampoco Él nos aceptará a nosotros a su regreso. Entonces, de ninguna manera puede cambiar. Si hubiera de cambiar, lo habría profetizado con anterioridad. Eso es. Hermanos, hermanas, si estudiamos minuciosamente la Biblia, podemos ver que lo que dijo el Señor Jesús estaba dentro de un contexto. Dijo estas palabras cuando envió a los discípulos a diversos lugares a predicar el Evangelio, porque Él sabía que en ese tiempo y debido a su labor, sufrirían persecución y dificultades. Por eso exhortó a sus discípulos a que fueran cuales fueran la persecución o las dificultades, no debían negarlo ni abandonarlo a Él, solo para seguir con vida por todos los medios. Porque entonces Dios los abandonaría. Pero no debemos malinterpretar las palabras del Señor. En cuanto a si cambiará de nombre cuando regrese, echemos un vistazo a Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí dice, mi nombre nuevo. Es decir, el nombre nuevo es uno que Dios no ha utilizado antes, uno que el hombre no ha oído, ¿verdad? He leído la Biblia muchísimas veces. ¿Por qué siempre he pasado por alto esa parte? Las Escrituras dicen claramente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Cómo puede figurar aquí esta profecía de un nuevo nombre? Me parece que las he subestimado. Hoy debo dar testimonio del Señor. No puedo permitir que me ganen. Exactamente. Como es un nombre nuevo, ya no hay que llamarlo Mamá. Jesús. Como es un nombre nuevo, ya no debemos llamarlo Señor Jesús. Es cierto. No confundáis estos conceptos. Esto se refiere al Señor Jesús. Las Escrituras dicen, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo es el nombre de Dios nuestro Señor, está por encima de todos y es testimonio de la gloria de Dios. Además de Él depende nuestra salvación. Y es el nombre que Dios nos ha concedido para la victoria. Por eso jamás puede cambiar. Amén. Amén. Gracias al Señor. Está escrito muy claramente en la Biblia. ¿Cómo explicáis eso? Hermanos y hermanas, lo que habéis afirmado no es incorrecto. Jesús es el nombre que Dios nos concedió para que de Él dependiera nuestra salvación. Pero todos sabemos que la humanidad estuvo 2000 años invocando el nombre de Jesús en la era de la gracia. Si el nuevo nombre profetizado en el libro del Apocalipsis también es el de Jesús, ¿cómo va a ser un nombre nuevo? Si está escrito que es un nombre nuevo, obviamente será distinto.
Así pues, nosotros creemos que eso de que el nombre de Jesús nunca cambiará no es sino una noción y una fantasía nuestra. No tiene fundamento. Veamos qué dicen las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: algunos dicen que el nombre de Dios no cambia. ¿Por qué pasó entonces a ser Jesús el nombre de Jehová? Se profetizó la venida del Mesías. ¿Por qué vino entonces un hombre con el nombre de Jesús? ¿Por qué cambió el nombre de Dios? ¿No se llevó a cabo esa obra hace mucho tiempo? ¿No puede realizar Dios una nueva obra este día? La obra de ayer puede alterarse y la de Jesús puede seguir a la de Jehová. ¿No puede entonces la obra de Jesús ser sucedida por otra obra? Si el nombre de Jehová puede cambiarse por el de Jesús, ¿no puede cambiarse este también? Esto no es extraño. Y las personas piensan así debido a su simpleza. Las palabras de Dios Todopoderoso van directamente al fondo de la cuestión. Nos dicen que el nombre de Dios no permanece invariable, sino que continúa cambiando, a la vez que lo hace la obra de Dios. En la era de la gracia, el nombre de Jehová pasó a ser Jesús. Y también el nombre de Jesús cambia en los últimos días. Todo esto es obra del propio Dios. Él se encarga de ello. No tenemos derecho a interferir, y menos aún a decidirlo. Al ser el Señor de la creación, sus ideas prevalecen. Todas las cosas que Él hace están llenas de sabiduría, y sus nombres contienen su sabiduría. Los cambios de su nombre tienen su buena voluntad, y la humanidad no lo comprende. Por tanto, solo preservando un corazón de humildad y de búsqueda, podemos entender esos misterios. ¿Misterios? Pero si Dios ya nos ha dicho directamente cómo se llama, ¿qué misterio podría haber? No te inventes un misterio de la nada. Solo pretendéis que la gente abandone el nombre del Señor y siga vuestro camino. Hermana, me gustaría hacerte una pregunta. ¿En el principio tenía nombre Dios o no? ¿No se llamaba Jehová? Sí, Dios se llamaba Jehová. Así es. ¿Y tú te crees predicadora? Vaya una pregunta más ingenua. Eso es. Deberías deducirlo tú sola antes de hablar y confundir nuestra fe. Hermanos y hermanas, todos hemos creído durante muchos años que en el principio Dios tenía nombre. Y que ese nombre era Jehová. Nunca lo hemos dudado. Sin embargo, ¿seguro que es correcta esa conclusión? Veamos qué dice Dios Todopoderoso acerca de esto. Dios Todopoderoso dice: deberías saber que originalmente Dios no tenía nombre. Solo adoptó uno, dos o muchos. Porque tenía una obra que hacer y tenía que gestionar a la humanidad. Cualquiera que sea el nombre por el que se le llame, ¿no le escoge él libremente? ¿Acaso te necesita él a ti, una criatura, para decidirlo? El nombre por el cual se llama a Dios es acorde a lo que el hombre puede recibir y a su lenguaje. Pero este nombre no puede ser condensado por él. Hermanos y hermanas, ¿habéis oído lo que han dicho? Que originalmente Dios no tenía nombre. Eso es incorrecto. Dios se llamaba Jehová. ¿No lo entendéis o hacéis como que no lo entendéis? ¿Dios no se llamaba Jehová? Sí, el verdadero nombre de Dios era Jehová. ¿Cómo podría Dios no haber tenido nombre al principio? ¿No tenía? Dios se llamaba Jehová, no hay duda de esto. Hace muchos años que leo la Biblia buscando el misterio del nombre de Dios. Pero jamás he visto que la palabra de Dios diga que en el principio Dios no tenía nombre. Hay un hecho evidente. A partir del Génesis, Dios se llamaba Jehová en el principio. Sí. Pero lo que estáis diciendo es que Dios no tenía nombre. Hermanos y hermanas, nuestras palabras pretenden que la gente conozca el origen de los nombres de Dios. Esto favorece nuestra comprensión de Dios.
Hermanos y hermanas, durante miles de años, y a consecuencia de nuestras propias nociones, los humanos hemos creído que Dios tenía nombre en el principio. Hemos creído que en el principio se llamaba Jehová y ahora, en los últimos días, Dios ha venido personalmente a obrar y a hablar y nos ha contado los hechos reales. Es ahora cuando sabemos que en el principio no tenía nombre. Dios no tuvo nombre hasta que comenzó su plan de gestión para salvar a la humanidad. Para verlo, consultemos las Escrituras. Por favor, vayamos todos a Éxodo 3, 13, 15. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi recordatorio para todas las generaciones. Dios no tenía nombre en realidad. Así es. Está escrito bien claro en las Escrituras. Esa es una gran verdad después de todo. Este pasaje bíblico nos confirma más todavía que en el principio Dios no tenía nombre, que en aquel tiempo se le llamaba Dios. No adoptó el nombre de Jehová hasta que Moisés condujo a los israelitas al Éxodo desde Egipto. A partir de entonces, Dios comenzó su obra de la era de la ley con el nombre de Jehová. O sea, comenzó su plan de gestión para salvar a la humanidad. Dios... ¡Basta! Aunque Dios no adoptara el nombre de Jehová hasta que Moisés se llevó a los israelitas de Egipto, tengo una pregunta para vosotras. Está escrito en Génesis 2:4 que estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Cómo explicáis que aquí aparezca Jehová? En primer lugar, podemos tener por seguro que cuando Dios creó todas las cosas, no existía el libro del Génesis. ¿Cuándo se escribió el libro del Génesis? Realmente no lo sé. La verdad. No lo sé. Seguro que todos los que comprenden bien la Biblia saben que el Génesis no se escribió hasta que Moisés se llevó a los israelitas de Egipto. Moisés ya conocía por entonces el nombre de Dios, por lo que, al escribir el libro del Génesis, aludía directamente a Dios como Jehová. No es difícil entenderlo. Pues eso es lo que ocurrió. Veo, claro, Por fin lo entiendo. Sí, Gracias al Señor. claro. Sí. Está claro. Hermanos y hermanas, en la obra de salvación de Dios, cada vez que Él comienza una nueva etapa, adopta un nombre distinto y despliega su nueva obra con un nuevo nombre. Usa sus nombres para representar el carácter que expresa en cada una de las eras. Esto ayuda a distinguir las eras y es útil para que comprendamos a Dios. El nombre Jehová representa la era de la ley, no la de la gracia. Jesús es el nombre que representa la era de la gracia, no la del reino en los últimos días. Por consiguiente, para regresar en los últimos días, Dios tiene un nuevo nombre. Está claro en las Escrituras. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así es. Por tanto, el nombre del Señor no puede cambiar. Sí. Hermanos y hermanas, ellas aducen que el nombre de Jesús cambia en los últimos días. Eso no es más que una falsedad. Sí. ¿Cómo explicáis lo que dice la Biblia de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos? Exacto, no se ajusta a las Escrituras. Está muy claro en la Biblia. El nombre de Jesús no cambiará jamás. Sí, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué piensas realmente de esto? También tiene sentido lo que dicen la hermana Jan y la hermana ¿Es Fe. verdad? Hermanos y hermanas, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto se refiere al hecho de que el carácter y la esencia de Dios son eternos e inmutables, pero no quiere decir que su nombre no cambie. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 926.
Dios Todopoderoso dice, están aquellos que dicen que Dios es inmutable. Eso es correcto, pero se refiere a la inmutabilidad del carácter y la esencia de Dios. Los cambios en su nombre y en su obra no demuestran que su esencia se haya alterado. En otras palabras, Dios siempre será Dios, y esto nunca cambiará. Si dices que la obra de Dios siempre permanece igual, ¿sería entonces capaz de terminar su plan de gestión de 6000 años? Solo sabes que Dios es eternamente inmutable. ¿Pero sabes que Él es siempre nuevo y nunca viejo? Si la obra de Dios nunca cambió, ¿podría haber traído a la humanidad hasta hoy? Si Dios es inmutable, ¿por qué ha hecho ya la obra de 2 eras? Y las palabras Dios es inmutable tienen relación con lo que Dios tiene y es inherentemente. En cualquier caso, no puedes definir la obra de 6000 años en un punto o representarla con simples palabras estáticas. Así es la estupidez del hombre. Dios no es tan simple como el hombre imagina. Y su obra no puede detenerse en una era. Jehová, por ejemplo, no puede representar siempre el nombre de Dios. Él también puede hacer su obra bajo el nombre de Jesús, que es un símbolo de cómo la obra de Dios siempre progresa hacia adelante. Dios siempre será Dios y nunca se volverá Satanás. Satanás siempre será Satanás y nunca se volverá Dios. La sabiduría, lo maravilloso, la justicia y la majestad de Dios nunca cambiarán. Su esencia y lo que Él tiene y es nunca cambiarán. Sin embargo, su obra siempre está progresando hacia adelante y siempre va profundizando. Porque Él siempre es nuevo y nunca viejo. En cada era Dios adopta un nuevo nombre, hace una nueva obra y permite a sus criaturas ver su nueva voluntad y su nuevo carácter. Sí, estas son unas palabras muy prácticas. Está claro que la obra y el nombre de Dios pueden cambiar. Cierto es. Las palabras de Dios están más claras. Su esencia es inmutable, pero su nombre cambia según va cambiando su obra. Sí, es verdad. En las palabras de Dios Todopoderoso vemos que Dios mismo es inmutable. Esto se refiere al carácter y a la esencia de Dios, pero no se refiere a su nombre. Aunque Dios ha llevado a cabo distintas obras con distintos nombres en las diferentes eras de su proceso de salvación de la humanidad, su esencia jamás puede cambiar. Dios siempre será Dios. Por lo cual, lo mismo da que se llame Jehová o se llame Jesús, porque su esencia nunca cambia. Es siempre el mismo Dios el que obra. No obstante, en aquel tiempo, los judíos fariseos no sabían que el nombre de Dios cambia al pasar de una era a otra de su obra. Ellos creían que solo Jehová podía ser su Dios y ser su Salvador, pues a través de los tiempos habían sostenido que solamente Jehová era Dios y que no había otro Salvador sino Jehová. En consecuencia, cuando Dios cambió de nombre y vino a realizar la obra de redención con el nombre de Jesús, lo condenaron y se opusieron a él con furia. Tanto que al final lo crucificaron, cometiendo así un crimen atroz, y padecieron el castigo de Dios. Así, de igual modo, ahora que nos encontramos en los últimos días, si negamos la esencia de Dios y que esta es la obra de un único Dios, que ha cambiado de obra y de nombre, sería una demostración de temeridad e ignorancia. Los nombres que Dios ha adoptado en cada era contienen la grandiosa salvación de la humanidad. Eso es. Los fariseos no aceptaron el nombre del Señor Jesús, se opusieron a su obra y la condenaron, perdiendo la oportunidad de salvarse. Así es. Oh, ahora que lo decís, lo comprendo bien. Sí, tienen razón.